Cierra los ojos por un instante. Imagina que pudieras retroceder en el tiempo, atravesar la bruma de los milenios y contemplar el momento exacto en que todo comenzó. El instante preciso en que nuestros ancestros dieron el primer paso hacia lo que eventualmente nos convertiría en la especie dominante del planeta. ¿Dónde estarías? ¿Qué verías? ¿Reconocerías a esos seres como parte de tu propia historia? Durante siglos, la humanidad ha buscado respuestas a la pregunta más fundamental de todas: ¿de dónde venimos? Esta interrogante ha obsesionado a filósofos, teólogos y científicos por igual. Pero hoy, en este preciso momento de la historia, estamos más cerca que nunca de comprender la verdad completa. Los descubrimientos científicos de los últimos años, especialmente los hallazgos revolucionarios de 2024, están reescribiendo todo lo que creíamos saber sobre nuestros orígenes. Bienvenidos a Génesis Humana. Soy tu guía en este viaje extraordinario a través del tiempo, un viaje que nos llevará desde las polvorientas sabanas africanas de hace 300.000 años hasta los rincones más remotos del planeta. Esta no es solo una historia de huesos y fósiles. Es la epopeya de nuestra propia existencia, una narrativa tejida con ADN, migraciones épicas, supervivencia extrema y el triunfo final de una especie que se atrevió a soñar con las estrellas. África. La simple mención de este nombre evoca imágenes de vastas extensiones de tierra bañadas por un sol implacable, de vida salvaje en su máxima expresión, de paisajes que parecen haber permanecido inalterados desde el principio de los tiempos. Pero África es mucho más que eso. Es, literalmente, nuestra casa ancestral. El lugar donde la chispa de la humanidad se encendió por primera vez. Durante décadas, los científicos han debatido sobre el origen exacto del Homo sapiens. Las teorías han ido y venido, cada una tratando de explicar cómo surgió nuestra especie de las brumas de la prehistoria. Pero en los últimos años, la evidencia se ha vuelto abrumadora e irrefutable. El consenso científico actual señala hacia una verdad fundamental: todos nosotros, cada ser humano que ha caminado sobre este planeta en los últimos 300.000 años, descendemos de poblaciones que vivieron en el continente africano. Los hallazgos más recientes han revelado algo extraordinario. Entre 2024 y años recientes, los estudios de ADN han mostrado que la mayor parte del flujo genético que los primeros Homo sapiens recibieron de los neandertales ocurrió en un periodo único, probablemente entre hace 50.500 y 43.500 años. Este descubrimiento confirma lo que la evidencia arqueológica ya indicaba sobre la convivencia temporal y espacial de ambas especies en Europa. Pero retrocedamos aún más en el tiempo. Cuando buscamos los fósiles más antiguos de nuestra especie, nos encontramos con los restos hallados en Homo Kibis, al sur de Etiopía, datados hace aproximadamente 195.000 años. Estos primeros representantes del Homo sapiens eran anatómicamente modernos, aunque sus cerebros y comportamientos todavía estaban evolucionando hacia las capacidades cognitivas complejas que nos caracterizan hoy. ¿Pero por qué África? ¿Qué tenía este continente que permitió el surgimiento de nuestra especie? La respuesta reside en una combinación fascinante de factores geográficos, climáticos y ecológicos. África no era un paisaje homogéneo. Sus diversos ecosistemas, desde selvas tropicales hasta sabanas áridas, desde montañas elevadas hasta valles fértiles, crearon el escenario perfecto para la evolución. Estas variaciones ambientales forzaron a nuestros ancestros a adaptarse constantemente, a desarrollar nuevas estrategias de supervivencia, a innovar y a pensar de maneras cada vez más complejas. La teoría del origen africano no es una mera especulación. Está respaldada por múltiples líneas de evidencia científica que convergen hacia la misma conclusión. Los estudios de ADN mitocondrial han permitido rastrear las líneas maternas humanas hasta una población que vivió en África hace entre 150.000 y 200.000 años. Esta figura, conocida poéticamente como la Eva mitocondrial, no era la única mujer viva en ese momento, pero sus descendientes son los únicos que sobrevivieron hasta nuestros días. De manera similar, el análisis del cromosoma Y, que se transmite por línea paterna, señala hacia un Adán cromosómico que también vivió en África en un periodo similar. Pero la historia es aún más compleja y fascinante. Las investigaciones más recientes sugieren que el Homo sapiens no evolucionó en un único lugar aislado de África, como se pensaba anteriormente. En cambio, la evidencia apunta hacia un origen policéntrico, una evolución en red. Los estudios más recientes proponen que el Homo sapiens evolucionó en red, como una serie de poblaciones conectadas en distintas partes de África que compartieron genes y conocimientos durante miles de años. Esta teoría, respaldada por estudios genéticos y fósiles recientes, sugiere que el surgimiento de nuestra especie fue un proceso gradual y colectivo, no un evento puntual en una región específica. Imagina el escenario: hace 300.000 años, diferentes grupos de homínidos habitaban diversas regiones de África. Estos grupos no vivían aislados.
Se desplazaban, se encontraban, intercambiaban genes, compartían conocimientos sobre herramientas y técnicas de caza, se separaban y volvían a reunirse. A lo largo de decenas de miles de años, esta red de poblaciones interconectadas fue moldeando gradualmente lo que eventualmente reconoceríamos como Homo sapiens. Los fósiles cuentan esta historia con elocuencia silenciosa. En Marruecos se encontraron fósiles de nuestro linaje datados hace aproximadamente 300.000 años, desafiando la antigua creencia de que el Homo sapiens surgió exclusivamente en África Oriental. Estos hallazgos demuestran que nuestra especie tenía ya una distribución amplia por el continente africano desde sus primeras etapas. La diversidad genética también nos habla de este origen africano. Las poblaciones africanas actuales presentan la mayor diversidad genética del planeta. Esta diversidad es el resultado directo de una permanencia más prolongada en el continente de origen. Cuanto más tiempo una población permanece en un lugar, más mutaciones genéticas acumula, creando una mayor variabilidad. Por el contrario, las poblaciones que emigraron de África llevaron consigo solo un subconjunto de esta diversidad genética, lo que explica por qué las poblaciones no africanas muestran menor variabilidad genética. Los estudios craniométricos han reforzado estas conclusiones. Investigadores de la Universidad de Cambridge analizaron más de 6.000 cráneos de diferentes poblaciones humanas. Sus resultados fueron contundentes: cuanto mayor es la distancia desde África, menor es la variabilidad fenotípica observada. Este patrón es consistente con un origen africano seguido de una expansión gradual hacia el resto del mundo. Pero la historia de nuestros orígenes en África está intrínsecamente ligada a la de nuestros ancestros más remotos. Mucho antes de que el Homo sapiens apareciera, otras especies de homínidos ya caminaban sobre suelo africano. El descubrimiento del niño de Town en Sudáfrica en 1924, perteneciente a la especie Australopithecus africanus, fue un punto de inflexión. Este fósil mostró por primera vez que el bipedalismo, una de las características definitorias de nuestra línea evolutiva, se desarrolló en África. Y luego está Lucy, quizás el fósil más famoso de todos los tiempos. Descubierta en Etiopía en 1974, esta Australopithecus afarensis de hace 3.2 millones de años nos ofreció una ventana única hacia nuestro pasado remoto. Lucy caminaba erguida, aunque sus extremidades todavía mostraban adaptaciones para trepar árboles. Era un mosaico de características, un ser a caballo entre un pasado arborícola y un futuro terrestre. Estudios recientes han revelado que la velocidad máxima de carrera de Australopithecus afarensis era considerablemente menor que la de los humanos modernos, alcanzando entre 1.7 y 4.97 metros por segundo, muy lejos de los 10 metros por segundo de un velocista actual. Esto nos muestra cómo la evolución fue moldeando gradualmente nuestro plan corporal hacia la eficiencia en la carrera y la resistencia en largas distancias. Antes incluso de los australopithecos, existieron formas aún más primitivas. Sahelanthropus chadensis, descubierto en Chad y datado hace aproximadamente 7 millones de años, podría representar uno de los primeros homínidos, situándose justo en el momento de la divergencia entre nuestra línea evolutiva y la de los chimpancés. Ardipithecus ramidus, de hace 4.4 millones de años, nos muestra otra pieza del rompecabezas, con una mezcla de características que sugieren un modo de vida parcialmente arborícola. La línea evolutiva que nos condujo desde estos primeros homínidos hasta el Homo sapiens no fue lineal ni simple. Fue un árbol genealógico ramificado, lleno de callejones sin salida, de especies que florecieron por un tiempo antes de extinguirse, de experimentos evolutivos que a veces triunfaron y otras veces fracasaron. El Homo habilis, considerado el primer miembro de nuestro género, apareció hace aproximadamente 2.4 millones de años y fue el primero en fabricar herramientas de piedra de manera sistemática. Luego vino el Homo erectus, una especie extraordinaria que merece un reconocimiento especial. Apareció hace aproximadamente 2 millones de años y fue el primer homínido en abandonar África. Esta especie se extendió por gran parte de Asia y sobrevivió durante más de 1,5 millones de años, convirtiéndose en una de las especies humanas más exitosas que jamás hayan existido. El Homo erectus fue el primero en dominar el fuego, en desarrollar herramientas más sofisticadas, en adaptarse a ambientes diversos fuera del continente africano. Pero fue en África donde continuó la evolución hacia formas cada vez más modernas. El Homo heidelbergensis, que vivió hace entre 700.000 y 300.000 años, representa probablemente el ancestro común de los neandertales y del Homo sapiens. Algunos grupos de Homo heidelbergensis permanecieron en África, donde evolucionaron hacia nuestra especie. Otros emigraron hacia Europa, donde las condiciones de la edad de hielo moldearon su evolución hacia los neandertales. África no solo fue la cuna de nuestra especie. Fue también el laboratorio evolutivo donde se forjaron las características fundamentales que nos definen como humanos.
Nuestro cerebro grande, nuestra capacidad para el pensamiento abstracto, nuestro lenguaje complejo, nuestra habilidad para fabricar herramientas sofisticadas, nuestra creatividad artística. Todas estas características tienen sus raíces profundas en el continente africano. Los cambios climáticos jugaron un papel crucial en este proceso. África experimentó periodos de sequía extrema alternados con épocas de mayor humedad. Estos cambios forzaron a nuestros ancestros a adaptarse constantemente. Durante los periodos áridos, los bosques retrocedían y las sabanas se expandían, obligando a los homínidos a aventurarse en terrenos abiertos, a desarrollar nuevas estrategias de obtención de alimentos, a caminar largas distancias en busca de recursos. Durante los periodos más húmedos, los bosques se recuperaban, ofreciendo nuevas oportunidades pero también nuevos desafíos. Esta dinámica ambiental impulsó la evolución de características específicamente humanas. El bipedalismo habitual se consolidó como la forma de locomoción principal. Las manos, liberadas de las tareas de desplazamiento, pudieron especializarse en la manipulación precisa de objetos y la fabricación de herramientas. El cerebro, enfrentado a problemas cada vez más complejos de supervivencia social y ambiental, fue aumentando de tamaño y sofisticación. La evidencia arqueológica muestra que hace aproximadamente 100.000 años, los Homo sapiens africanos ya exhibían comportamientos modernos. Fabricaban herramientas sofisticadas, utilizaban pigmentos para el arte corporal, creaban ornamentos personales, enterraban a sus muertos con rituales, pescaban, desarrollaban estrategias de caza complejas. En resumen, eran plenamente humanos en todos los aspectos que importan. Pero África, a pesar de ser nuestra cuna, no pudo contener eternamente a esta especie inquieta y curiosa. Los Homo sapiens miraban más allá de sus horizontes conocidos. Las costas del Mar Rojo brillaban bajo el sol, prometiendo nuevos territorios al otro lado. Y hace aproximadamente 70.000 años, un grupo de estos humanos modernos tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino de la especie y del planeta entero. Cruzaron hacia Arabia, iniciando la gran migración que los llevaría a conquistar cada rincón de la Tierra. La historia de cómo el Homo sapiens salió de África y colonizó el mundo es, sin lugar a dudas, una de las epopeyas más extraordinarias jamás acontecidas. No fue una migración planificada ni una decisión consciente de conquistar el planeta. Fue un proceso gradual, impulsado por la curiosidad, la necesidad, la búsqueda de recursos y quizás, simplemente, por ese impulso inexplicable que nos empuja a descubrir que hay más allá del horizonte. La evidencia genética sugiere que los humanos modernos dejaron África hace aproximadamente 60.000 a 65.000 años, aunque la historia completa es más compleja de lo que esta cifra sugiere. Antes de esta migración exitosa, hubo intentos previos. Hace aproximadamente 130.000 años, un grupo de Homo sapiens llegó a la región del Levante, en el cercano Oriente. Los fósiles hallados en las cuevas de Skul y Afse, en lo que hoy es Israel, atestiguan esta presencia temprana. Pero estos pioneros desaparecieron hace unos 70.000 años, probablemente víctimas de cambios climáticos adversos o de la competencia con los neandertales que habitaban la región. Sin embargo, hace aproximadamente 70.000 años, comenzó la gran migración que sí tuvo éxito. Un grupo relativamente pequeño de Homo sapiens, quizás no más de unos pocos miles de individuos, cruzó el estrecho de Bab el-Mandeb desde el Cuerno de África hacia la península arábiga. Este estrecho, que separa África de Asia, era mucho más angosto durante los periodos glaciales, cuando el nivel del mar descendía significativamente. ¿Qué impulsó este éxodo? Los científicos han propuesto varias teorías. Los cambios climáticos en África pudieron hacer que ciertos territorios se volvieran inhóspitos, empujando a las poblaciones hacia nuevas tierras. El crecimiento poblacional pudo haber creado presión sobre los recursos disponibles. O simplemente, la curiosidad natural y la tendencia humana a explorar pudieron haber jugado un papel fundamental. Lo que sabemos con certeza es que estos migrantes llevaban consigo algo extraordinario, un conjunto completo de habilidades cognitivas y culturales que les permitirían adaptarse a prácticamente cualquier ambiente del planeta. Tenían lenguaje complejo, podían fabricar una variedad de herramientas especializadas, entendían el uso simbólico de objetos, podían planificar a largo plazo y resolver problemas complejos de manera cooperativa. Una vez en Arabia, los Homo sapiens se enfrentaron a un mundo que era a la vez familiar y extraño. El clima de Arabia durante el Pleistoceno tardío alternaba entre periodos áridos y húmedos. Durante las fases más húmedas, conocidas como periodos pluviales, Arabia se transformaba en un territorio verde y fértil, con lagos, ríos y abundante vegetación. Estos corredores verdes facilitaron la expansión de nuestros ancestros hacia el este y el norte. Desde Arabia, las rutas de migración se dividieron. Un grupo se dirigió hacia el este, siguiendo la costa del Océano Índico.
Esta ruta costera les proporcionó recursos marinos abundantes y un clima relativamente estable. Avanzaron rápidamente, alcanzando el sur de Asia hace aproximadamente 65.000 años. La región del subcontinente indio fue el primer territorio colonizado efectivamente por los humanos modernos que emigraron de África, como lo prueba el análisis de ADN de la población actual de India, que tiene la mayor diversidad genética después de la población africana. Desde el sur de Asia, algunos grupos continuaron su marcha hacia el este, llegando al sudeste asiático y finalmente a Australia hace aproximadamente 50.000 años, o quizás incluso antes. Esta expansión hasta Australia fue particularmente impresionante porque requirió el uso de embarcaciones para cruzar tramos de mar abierto. Nuestros ancestros ya habían desarrollado tecnología náutica rudimentaria, demostrando una vez más su extraordinaria capacidad de innovación. Mientras tanto, otros grupos de Homo sapiens se desplazaron hacia el norte desde Arabia, penetrando en Asia Central y el cercano Oriente. La llegada a Europa fue más tardía, ocurriendo hace aproximadamente 45.000 años. Los grupos que llegaron a Europa lo hicieron a través del Mediterráneo Oriental, proviniendo de Asia. Las barreras climáticas y ambientales, así como la presencia de neandertales bien establecidos, probablemente retrasaron la colonización europea. La colonización del continente americano fue el último capítulo de esta gran migración global. Hace aproximadamente 15.000 años, grupos humanos que se habían establecido en Asia Central cruzaron el estrecho de Bering, que durante los periodos glaciales estaba emergido formando un puente terrestre entre Siberia y Alaska. Desde allí, se expandieron rápidamente hacia el sur, alcanzando la punta de Sudamérica en apenas unos pocos miles de años. Pero esta gran migración no fue un viaje solitario. El mundo que encontraron los Homo sapiens fuera de África no estaba deshabitado. Otras especies humanas, descendientes de migraciones más antiguas, ya vivían en diferentes regiones de Eurasia. El Homo erectus persistía en partes de Asia. Los neandertales dominaban Europa y el cercano Oriente. Los misteriosos denisovanos habitaban regiones de Asia. Incluso el diminuto Homo floresiensis, apodado el Hobbit, vivía en la isla de Flores en Indonesia. El encuentro entre el Homo sapiens y estas otras especies humanas es uno de los capítulos más fascinantes de nuestra historia. Durante décadas, los científicos debatieron si hubo interacción genética entre nuestra especie y los neandertales. Algunos argumentaban que el Homo sapiens simplemente reemplazó a todas las demás especies humanas sin cruzarse con ellas. Otros sostenían que debió haber algún grado de hibridación. La revolución de la genética antigua ha resuelto este debate de manera definitiva. En 2010, el secuenciamiento del genoma neandertal reveló algo asombroso: todos los humanos modernos fuera de África portamos entre el 2 y el 3% de ADN neandertal. Esto significa que nuestros ancestros no solo se encontraron con los neandertales, sino que se cruzaron con ellos, y los hijos de estas uniones sobrevivieron y pasaron sus genes a generaciones posteriores. Una nueva investigación sobre el ADN antiguo sugiere que la mezcla con los neandertales comenzó aproximadamente hace 50.500 años y se prolongó cerca de 7.000 años. Este periodo de hibridación fue más prolongado y complejo de lo que se pensaba inicialmente. No fue un evento aislado, sino un proceso continuado de intercambio genético entre dos especies estrechamente relacionadas. Los genes neandertales que heredamos no son aleatorios ni neutrales. Algunos de ellos nos han proporcionado ventajas adaptativas. Genes relacionados con el sistema inmunológico, que ayudaron a nuestros ancestros a combatir patógenos europeos a los que no habían estado expuestos previamente. Genes relacionados con la piel y el cabello, que pudieron ayudar en la adaptación a climas más fríos. Genes relacionados con el metabolismo, que afectaron la forma en que procesamos ciertos alimentos. Pero la herencia neandertal también tiene un lado oscuro. Algunos de los genes que heredamos de ellos se han asociado con mayor riesgo de ciertas enfermedades modernas. Variantes genéticas relacionadas con diabetes tipo 2, con tendencias depresivas, con adicción a la nicotina. Es un recordatorio de que la evolución no juzga en términos de bien o mal, sino solo en términos de supervivencia y reproducción en un contexto específico. La historia con los denisovanos es igualmente fascinante. Esta especie hermana de los neandertales fue descubierta solo en 2010, a partir del análisis de ADN de un fragmento de hueso de dedo encontrado en una cueva de Siberia. Los denisovanos dejaron su huella genética principalmente en poblaciones de Melanesia, Australia y el sudeste asiático. Algunas poblaciones actuales de Nueva Guinea portan hasta el 5% de ADN denisovano. Los descubrimientos de 2024 han añadido nuevos capítulos a esta historia. En una cueva de la península ibérica, restos de una antigua hoguera revelaron que los neandertales producían alquitrán utilizando un proceso controlado de calentamiento de resina vegetal.
Este material era usado para fijar puntas de piedra a lanzas y otros utensilios. Su capacidad para manejar temperaturas precisas y coordinar esfuerzos indica un nivel de inteligencia técnica comparable al de los primeros Homo sapiens. Estos hallazgos obligan a reconsiderar nuestra visión de los neandertales. Durante mucho tiempo fueron retratados como seres primitivos y brutales. Pero la evidencia acumulada muestra que eran humanos plenamente capaces, con cultura compleja, cuidado de enfermos y ancianos, posible lenguaje, y quizás incluso espiritualidad. No eran inferiores al Homo sapiens. Simplemente eran diferentes. Entonces, ¿por qué sobrevivió el Homo sapiens mientras los neandertales y otras especies humanas se extinguieron? Esta pregunta ha desconcertado a los científicos durante décadas. Las teorías abundan, pero no hay una respuesta simple y única. Una posibilidad es que el Homo sapiens tenía una organización social ligeramente más compleja. Nuestros ancestros formaban grupos más grandes y mantenían redes de intercambio más extensas. Esto les proporcionaba ventajas en términos de flujo de información, innovación tecnológica y resiliencia frente a desastres locales. Otra teoría sugiere diferencias en la eficiencia reproductiva. Si el Homo sapiens tenía tasas de natalidad ligeramente superiores o intervalos entre nacimientos ligeramente menores, esta pequeña ventaja se habría compuesto a lo largo de miles de años. Los cambios climáticos también jugaron un papel crucial. El periodo entre 50.000 y 30.000 años atrás fue de extrema inestabilidad climática, con fluctuaciones rápidas entre condiciones glaciales e interglaciales. El Homo sapiens, con su mayor flexibilidad cultural y capacidad de innovación, pudo haber estado mejor equipado para adaptarse a estos cambios rápidos. La competencia por recursos también fue un factor. En algunos lugares, la llegada del Homo sapiens pudo haber ejercido presión sobre las poblaciones neandertales, reduciéndolas gradualmente hasta niveles por debajo del umbral de viabilidad demográfica. Es probable que ningún factor único explique la extinción de los neandertales y otras especies humanas. Fue más bien una combinación de todos estos elementos, actuando en conjunto durante miles de años, lo que finalmente inclinó la balanza a favor del Homo sapiens. Pero hay que entender algo fundamental: los neandertales no desaparecieron completamente. Parte de su legado genético persiste en nosotros. Cada vez que miramos nuestro propio genoma, encontramos fragmentos de su historia entrelazados con la nuestra. En un sentido muy real, los neandertales nunca se extinguieron por completo. Viven en nuestros genes, una presencia fantasmal pero real de un pasado compartido. La gran migración del Homo sapiens no fue solo una expansión geográfica. Fue también una explosión de diversidad cultural. A medida que las poblaciones humanas se establecían en diferentes partes del mundo, se adaptaban no solo biológicamente sino también culturalmente a sus nuevos entornos. En el Ártico, los humanos desarrollaron técnicas sofisticadas para sobrevivir en condiciones extremadamente frías. Aprendieron a construir refugios con huesos de mamut y pieles, a fabricar ropa abrigada y hermética, a cazar focas en el hielo. En los desiertos, desarrollaron conocimientos profundos sobre fuentes de agua ocultas, sobre plantas y animales adaptados a la aridez, sobre navegación por las estrellas en paisajes sin referencias. En las selvas tropicales, aprendieron a extraer recursos de uno de los ecosistemas más complejos del planeta, a utilizar venenos de plantas y animales para la caza, a construir viviendas que resistieran las intensas lluvias. Cada ambiente presentaba desafíos únicos, y cada población humana respondió con soluciones innovadoras. Esta diversidad cultural se convirtió en una de las características definitorias de nuestra especie. Mientras otros animales dependen principalmente de adaptaciones biológicas para habitar diferentes ambientes, los humanos confían en adaptaciones culturales que pueden transmitirse y modificarse mucho más rápidamente que los cambios genéticos. Y así, en un periodo relativamente breve en términos evolutivos, el Homo sapiens pasó de ser una especie confinada a África a convertirse en una especie verdaderamente global, presente en todos los continentes excepto la Antártida. Habíamos recorrido un camino extraordinario desde aquellas sabanas africanas. Pero el viaje estaba lejos de terminar. La paleoantropología nunca duerme. Cada año trae nuevos descubrimientos que desafían, refinan o transforman completamente nuestra comprensión del pasado humano. El año 2024 ha sido particularmente fructífero, con hallazgos que obligan a repensar aspectos fundamentales de nuestra historia evolutiva. Uno de los descubrimientos más significativos del año pasado proviene de España, específicamente de los yacimientos de Atapuerca. Este sitio arqueológico, declarado Patrimonio de la Humanidad, ha sido durante décadas una fuente inagotable de información sobre la evolución humana en Europa. Los fósiles encontrados en Atapuerca documentan casi 1 millón de años de presencia humana en la península ibérica, desde el Homo antecesor hasta el Homo sapiens.
En 2024, los investigadores anunciaron el hallazgo de nuevos restos humanos en el nivel TD10 de la Gran Dolina, uno de los principales yacimientos de Atapuerca. Estos fósiles, datados hace aproximadamente 400.000 años, pertenecen a una población de transición entre el Homo antecesor y el Homo heidelbergensis. Lo fascinante de estos restos es que muestran una mezcla de características arcaicas y modernas, sugiriendo que la evolución hacia formas más modernas de humanos era un proceso continuo y gradual, no una serie de reemplazos abruptos. Pero quizás el hallazgo más impactante relacionado con Atapuerca es el análisis de ADN antiguo de restos neandertales encontrados en la cima de los huesos. Este yacimiento contiene los restos de al menos 28 individuos que vivieron hace aproximadamente 430.000 años. El análisis genético ha revelado que estos individuos representan una población ancestral tanto de neandertales como de denisovanos, arrojando luz sobre el momento de divergencia entre estas dos especies hermanas. Los descubrimientos no se limitan a Europa. En África, nuevos hallazgos continúan refinando nuestra comprensión de los orígenes del Homo sapiens. En 2024, investigadores que trabajaban en el norte de Etiopía descubrieron herramientas de piedra asociadas con evidencia de procesamiento de alimentos vegetales que datan de hace aproximadamente 120.000 años. Estas herramientas muestran un nivel de sofisticación que sugiere que los primeros Homo sapiens ya habían desarrollado técnicas complejas de preparación de alimentos, lo que podría haber sido crucial para la expansión de su dieta y, en última instancia, para el crecimiento cerebral. En Asia, los yacimientos de Dmanisi en Georgia siguen proporcionando información crucial sobre las primeras migraciones humanas fuera de África. Los fósiles de Dmanisi, datados hace aproximadamente 1.8 millones de años, representan algunos de los primeros miembros del género Homo que abandonaron África. Lo notable de estos fósiles es su variabilidad morfológica. Algunos investigadores han propuesto que esta variabilidad podría indicar que especies que tradicionalmente considerábamos distintas, como Homo habilis, Homo rudolfensis y Homo erectus, podrían ser en realidad variantes de una única especie polimórfica. Los avances en tecnología de secuenciación de ADN también han revolucionado nuestro entendimiento del pasado. En 2024, un estudio masivo que analizó el genoma de más de 200.000 individuos de poblaciones diversas alrededor del mundo reveló patrones previamente desconocidos de migración y mezcla poblacional. Este estudio identificó al menos 3 oleadas migratorias principales de Homo sapiens fuera de África, no solo una como se pensaba anteriormente. La primera oleada, hace aproximadamente 130.000 años, fue la que dejó evidencia en el Levante pero no tuvo éxito a largo plazo. La segunda, hace aproximadamente 70.000 años, fue la gran migración que eventualmente pobló todo el planeta. Pero el estudio identificó también evidencia de una tercera oleada hace aproximadamente 50.000 años, que siguió rutas diferentes y contribuyó significativamente a la composición genética de algunas poblaciones actuales, particularmente en el cercano Oriente. Los estudios de proteínas antiguas, conocidos como paleoproteómica, están abriendo nuevas ventanas al pasado. Las proteínas son más estables que el ADN y pueden recuperarse de fósiles mucho más antiguos o de fósiles conservados en condiciones menos favorables. En 2024, investigadores analizaron proteínas dentales de un fósil de homínido encontrado en China y datado hace aproximadamente 1.5 millones de años. El análisis reveló que este individuo era más parecido al Homo erectus asiático que a formas europeas, proporcionando evidencia de diversificación regional temprana en el género Homo. Uno de los descubrimientos más intrigantes de los últimos años es la creciente evidencia de comportamientos simbólicos en especies humanas distintas del Homo sapiens. Durante mucho tiempo se creyó que el pensamiento simbólico, expresado a través del arte, los ornamentos y los rituales, era exclusivo de nuestra especie. Pero esta visión ha sido completamente desmantelada por los hallazgos recientes. En 2024, investigadores confirmaron la autenticidad de grabados geométricos en una cueva en Gibraltar, realizados por neandertales hace aproximadamente 39.000 años. Estos grabados no son aleatorios ni funcionales. Son patrones deliberados que requirieron tiempo, esfuerzo y planificación para ejecutarse. Representan una expresión simbólica clara, demostrando que los neandertales poseían capacidades cognitivas comparables a las nuestras en aspectos fundamentales. Pero la evidencia va más allá. Se han encontrado conchas perforadas que los neandertales usaban como colgantes ornamentales. Pigmentos como el ochre, utilizados presumablemente para pintura corporal. Entierros deliberados que sugieren creencias sobre la muerte y quizás incluso alguna forma de espiritualidad.
Los neandertales también cuidaban de sus enfermos y heridos, como lo demuestra el esqueleto de un neandertal anciano encontrado en Irak que había sobrevivido con lesiones severas durante años, lo cual solo habría sido posible con el apoyo y cuidado de su grupo. Los descubrimientos también están redefiniendo nuestra comprensión de la cronología de ciertas innovaciones tecnológicas. Durante mucho tiempo se pensó que tecnologías como las puntas de proyectil, las agujas de hueso para coser ropa, o las herramientas compuestas con mangos, surgieron con el Homo sapiens en África y luego se extendieron por el mundo. Pero hallazgos recientes muestran que algunas de estas innovaciones surgieron independientemente en diferentes poblaciones humanas. En Sudáfrica, el sitio arqueológico de Blombos ha proporcionado evidencia de comportamiento moderno que data de hace 100.000 años. Allí se han encontrado herramientas sofisticadas, cuentas de concha perforadas, grabados abstractos en ocre, y evidencia de fabricación de pigmentos complejos. Esto sugiere que el comportamiento plenamente moderno no surgió súbitamente hace 50.000 años, como se pensaba anteriormente, sino que se desarrolló gradualmente en África durante un periodo mucho más largo. Uno de los hallazgos más sorprendentes de este estudio fue la evidencia de contacto genético entre poblaciones extremadamente distantes. El ADN de individuos que vivieron en Europa hace 5.000 años muestra trazas de ascendencia relacionada con poblaciones del este de Asia, sugiriendo redes de intercambio de larga distancia mucho más extensas de lo que se pensaba. Los estudios epigenéticos también están comenzando a ofrecer perspectivas nuevas. La epigenética estudia cambios en la expresión génica que no involucran cambios en la secuencia de ADN. Algunos de estos cambios pueden ser heredables. Investigaciones recientes sugieren que experiencias ambientales de nuestros ancestros, como periodos de hambruna o exposición a patógenos, pudieron haber dejado marcas epigenéticas que se transmitieron a generaciones posteriores, afectando la susceptibilidad a ciertas enfermedades. Los avances en neurociencia computacional también están contribuyendo a nuestra comprensión de la evolución cerebral. Al comparar la estructura cerebral de humanos modernos con reconstrucciones de cerebros de especies extintas basadas en la morfología interna de cráneos fósiles, los científicos pueden inferir que regiones cerebrales se expandieron durante la evolución humana. Un estudio de 2024 utilizó estas técnicas para demostrar que las regiones cerebrales asociadas con el lenguaje y el pensamiento simbólico experimentaron expansión significativa específicamente en el linaje del Homo sapiens, pero no en los neandertales, aunque estos últimos también tenían cerebros grandes. Los descubrimientos continúan acumulándose a un ritmo acelerado. Cada año trae nuevos fósiles, nuevas técnicas, nuevas perspectivas. Pero lejos de resolver todos los misterios de nuestros orígenes, muchos de estos descubrimientos plantean nuevas preguntas. Cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta de cuánto queda por descubrir. Después de explorar los hallazgos fósiles, las migraciones antiguas y los avances científicos recientes, llegamos quizás a la pregunta más profunda de todas: ¿qué nos hace humanos? ¿Qué característica o conjunto de características nos distingue de otras especies, incluidas aquellas especies humanas extintas con las que compartimos un pasado común? Durante siglos, los filósofos y científicos han propuesto diversas respuestas. Aristóteles definió a los humanos como animales racionales. Descartes enfatizó la capacidad de razonamiento abstracto. Benjamin Franklin llamó al humano un animal que fabrica herramientas. Más recientemente, algunos han propuesto que lo que nos define es el lenguaje complejo, o la cultura acumulativa, o la capacidad para el pensamiento simbólico. La verdad, como suele suceder, es más compleja y matizada que cualquier definición simple. La humanidad no se define por una característica única, sino por una constelación de rasgos que interactúan entre sí de maneras complejas. Examinemos algunos de estos rasgos fundamentales. El bipedalismo habitual fue uno de los primeros rasgos distintivos de nuestro linaje. Hace aproximadamente 6 o 7 millones de años, nuestros ancestros adoptaron la locomoción bípeda como su modo principal de desplazamiento. Esta transición tuvo consecuencias profundas. Liberó las manos para otras tareas, permitió el transporte de objetos a largas distancias, cambió nuestra anatomía completa desde los pies hasta el cráneo, e incluso pudo haber influido en aspectos de nuestra organización social y cognitiva. Pero el bipedalismo, aunque importante, no es exclusivo de los humanos. Algunas aves son bípedas. Lo que nos distingue es la combinación del bipedalismo con otras características, particularmente la fabricación de herramientas y el cerebro grande. El uso de herramientas no es exclusivo de los humanos. Los chimpancés usan piedras para romper nueces y palos modificados para extraer termitas. Los cuervos fabrican ganchos de alambre para alcanzar comida. Las nutrias marinas usan piedras como yunques. Pero lo que distingue a los humanos es la complejidad, diversidad y transmisión cultural de nuestra tecnología de herramientas.
Los primeros homínidos que fabricaron herramientas de piedra de manera sistemática aparecieron hace aproximadamente 2.6 millones de años. Estas primeras herramientas, conocidas como tecnología oldubayense, eran relativamente simples, piedras golpeadas contra otras para crear bordes afilados. Pero representaban un hito cognitivo crucial. Fabricar incluso una herramienta simple requiere planificación, comprensión de las propiedades de los materiales, destreza manual fina, y la capacidad de visualizar mentalmente un producto final antes de crearlo. A lo largo de millones de años, la tecnología de herramientas se volvió progresivamente más compleja. La tecnología achelense, que surgió hace aproximadamente 1.7 millones de años, incluyó hachas de mano simétricas que requerían muchos más golpes para fabricarse y mayor planificación. Hace aproximadamente 300.000 años, surgió la tecnología Levallois, que involucraba preparar cuidadosamente un núcleo de piedra antes de desprender lascas con formas predeterminadas. Esta técnica requiere pensamiento secuencial complejo y planificación a múltiples pasos. El Homo sapiens llevó la fabricación de herramientas a nuevas alturas. Durante el Paleolítico Superior, que comenzó hace aproximadamente 50.000 años, vemos una explosión de innovación tecnológica, hojas de piedra estandarizadas, puntas de proyectil, arpones, agujas de hueso, propulsores de lanzas. La diversidad y especialización de herramientas aumentó dramáticamente. Cada ambiente, cada nicho ecológico, cada tipo de presa, requería herramientas específicas. Y esta tecnología no solo se inventaba, sino que se transmitía, se perfeccionaba, se acumulaba generación tras generación. Esta transmisión y acumulación cultural de conocimiento es quizás uno de los rasgos más distintivamente humanos. Los chimpancés pueden aprender de otros chimpancés, pero su cultura es relativamente estática. Cada generación de chimpancés no construye significativamente sobre lo que la generación anterior aprendió. En contraste, la cultura humana es acumulativa. Cada generación hereda el conocimiento, las técnicas, las herramientas, las instituciones de las generaciones anteriores y agrega sus propias innovaciones. Con el tiempo, este proceso conduce a niveles de complejidad cultural que ningún individuo podría inventar desde cero en una sola vida. El lenguaje es otro rasgo fundamental que nos define. Todas las sociedades humanas tienen lenguaje complejo con gramática, sintaxis, capacidad para referirse a cosas abstractas y lejanas en tiempo y espacio. El lenguaje no es solo un sistema de comunicación. Es una herramienta cognitiva que nos permite pensar de maneras que serían imposibles sin él. Nos permite planificar el futuro, reflexionar sobre el pasado, compartir conocimientos complejos, coordinar acciones grupales, crear narrativas y tradiciones que unen a las sociedades. El origen del lenguaje es uno de los grandes misterios de la evolución humana. No deja fósiles directos. No podemos saber con certeza cuándo surgió el lenguaje complejo. Los investigadores han buscado pistas indirectas. La anatomía del tracto vocal, la estructura de la base del cráneo, la capacidad del canal vertebral que debe acomodar los nervios necesarios para el control respiratorio fino requerido para el habla. Los genes asociados con el lenguaje, como FOSP2, también proporcionan pistas. La evidencia sugiere que los neandertales tenían las capacidades anatómicas básicas necesarias para el habla. Tenían el gen FOSP2 en una forma similar a la humana moderna. Su tracto vocal era capaz de producir una gama de sonidos, aunque quizás no tan amplia como la nuestra. Es muy probable que tuvieran alguna forma de lenguaje, aunque quizás no tan complejo como el nuestro. El cerebro humano es otro rasgo distintivo, no solo por su tamaño sino por su organización. El cerebro humano promedio tiene aproximadamente 1.350 centímetros cúbicos, significativamente más grande que el de nuestros parientes primates más cercanos. Pero el tamaño no lo es todo. Los neandertales tenían cerebros iguales o incluso ligeramente más grandes que los nuestros. Lo que distingue al cerebro humano moderno es la organización de ciertas regiones, particularmente las áreas asociadas con el lenguaje, el pensamiento abstracto, la planificación a largo plazo y el control ejecutivo. El cerebro humano también es notable por su prolongado periodo de desarrollo. Mientras que los chimpancés alcanzan la madurez cerebral aproximadamente a los 3 años, los humanos no completan el desarrollo cerebral hasta los 20 años. Este largo periodo de inmadurez tiene costos, pero también beneficios. Permite un periodo extendido de aprendizaje, durante el cual el cerebro es altamente plástico y puede ser moldeado por experiencias culturales y educativas. La cognición social es otra área donde los humanos sobresalen. Tenemos una habilidad extraordinaria para comprender las mentes de otros, para atribuir creencias, deseos e intenciones a otros individuos. Esta capacidad,
conocida como teoría de la mente, es fundamental para la cooperación compleja, el engaño, la enseñanza, y prácticamente todos los aspectos de la vida social humana. Los humanos también muestran niveles extraordinarios de cooperación con individuos no emparentados. Mientras que otros primates cooperan principalmente con parientes cercanos, los humanos cooperan regularmente con extraños, incluso en ausencia de beneficios inmediatos. Esta capacidad para la cooperación a gran escala, facilitada por instituciones culturales como normas sociales, sistemas de reputación y sanciones para los tramposos, ha sido fundamental para el éxito de nuestra especie. El pensamiento simbólico es otro pilar de la cognición humana. Los símbolos son representaciones que significan algo más allá de sí mismos. Las palabras son símbolos. Los números son símbolos. El arte es simbólico. El dinero es uno de los símbolos más poderosos jamás inventados. La capacidad de crear, manipular y comunicar usando símbolos nos permite construir realidades compartidas complejas, desde religiones hasta sistemas legales hasta conceptos científicos abstractos. La evidencia del pensamiento simbólico en el registro arqueológico incluye arte rupestre, esculturas, ornamentos personales, entierros con ajuares funerarios y uso de pigmentos. Las pinturas rupestres más antiguas conocidas, en Indonesia y Europa, datan de hace aproximadamente 40.000 años, aunque es probable que la capacidad para el pensamiento simbólico sea mucho más antigua. Los humanos también son únicos en nuestra capacidad para la enseñanza activa. Mientras que otros animales pueden aprender por observación o incluso por imitación, solo los humanos enseñan activamente, intencionalmente transmitiendo información a otros. Esta pedagogía activa acelera enormemente la transmisión cultural y permite que conocimientos complejos se preserven y acumulen a través de generaciones. La capacidad para el autocontrol y la demora de la gratificación también distingue a los humanos. Podemos suprimir impulsos inmediatos en favor de beneficios a largo plazo. Esta capacidad es fundamental para todo, desde la agricultura, que requiere plantar ahora para cosechar meses después, hasta la ciencia, que puede requerir décadas de trabajo antes de producir resultados. Los humanos también muestran una creatividad y flexibilidad extraordinarias. Cuando nos enfrentamos a un nuevo problema o entorno, no estamos limitados a un conjunto fijo de respuestas instintivas. Podemos improvisar, innovar, combinar conocimientos de dominios diferentes para crear soluciones novedosas. Esta flexibilidad cognitiva ha sido crucial para nuestra capacidad de adaptarnos a prácticamente cualquier ambiente en el planeta. La capacidad para el pensamiento contrafactual, para imaginar mundos que no existen, es otra característica humana distintiva. Podemos pensar sobre lo que podría haber sido, lo que podría ser, lo que debería ser. Esta capacidad es fundamental para la planificación, la innovación, la moralidad y la construcción de instituciones sociales complejas. Los humanos también son únicos en su capacidad para la acumulación de conocimiento explícito a través de la escritura y otros sistemas de almacenamiento externo de información. La invención de la escritura hace aproximadamente 5.000 años marcó un punto de inflexión en la historia humana, permitiendo que el conocimiento se preservara con precisión y se transmitiera a través de vastas distancias de tiempo y espacio. La capacidad humana para modificar nuestro ambiente a escalas masivas también nos distingue. Desde la domesticación de plantas y animales hasta la construcción de ciudades hasta la transformación de paisajes enteros, los humanos han remodelado el planeta de maneras que ninguna otra especie ha hecho. Ahora vivimos en el Antropoceno, una época geológica definida por el impacto humano en los sistemas terrestres. Pero quizás lo que más nos define es la combinación única de todas estas características y cómo interactúan entre sí. El cerebro grande, el lenguaje complejo, el pensamiento simbólico, la cultura acumulativa, la cooperación a gran escala, la enseñanza activa, la flexibilidad cognitiva. Cada uno de estos rasgos se refuerza mutuamente. El lenguaje facilita la transmisión cultural. La transmisión cultural permite la acumulación de conocimiento. El conocimiento acumulado permite tecnologías más complejas. Las tecnologías complejas crean nuevas presiones selectivas que favorecen cerebros más grandes y capacidades cognitivas más sofisticadas. Y así el ciclo continúa, en una espiral de retroalimentación positiva que ha impulsado la evolución humana durante millones de años. Es importante también reconocer que estas características no surgieron repentinamente. Fueron desarrollándose gradualmente a lo largo de millones de años de evolución. Nuestros ancestros homínidos ya mostraban versiones incipientes de muchos de estos rasgos. El Homo erectus ya fabricaba herramientas, controlaba el fuego y cuidaba de sus enfermos. Los neandertales ya tenían cerebros grandes, fabricaban herramientas complejas y mostraban comportamientos simbólicos. El Homo sapiens no inventó la humanidad desde cero. Heredó y refinó capacidades que ya existían en nuestros ancestros.
Y sin embargo, en algún punto durante los últimos 300.000 años, algo cambió. El Homo sapiens cruzó un umbral crítico donde todas estas capacidades se integraron de una manera particularmente efectiva. Esta integración nos permitió adaptarnos a prácticamente cualquier ambiente, desde el Ártico hasta el desierto. Nos permitió cooperar en grupos de miles o incluso millones de individuos. Nos permitió acumular conocimiento a través de generaciones hasta alcanzar niveles de complejidad tecnológica y cultural inimaginables para cualquier otra especie. Hoy, apenas 300.000 años después de la aparición de nuestra especie, hemos poblado cada continente, hemos enviado naves espaciales más allá del sistema solar, hemos secuenciado nuestro propio genoma, hemos erradicado enfermedades, hemos creado arte y música y literatura de belleza trascendente. Pero también hemos causado la extinción de innumerables especies, hemos contaminado océanos y atmósfera, hemos desarrollado armas capaces de destruir civilizaciones enteras. Lo que nos hace humanos no es solo nuestras extraordinarias capacidades, sino también nuestra extraordinaria responsabilidad. Somos la única especie consciente de su propia historia evolutiva, capaz de reflexionar sobre su lugar en el cosmos, con el poder de moldear el futuro no solo de nuestra propia especie sino de toda la vida en la Tierra. Hemos recorrido un camino extraordinario en este viaje a través del tiempo. Desde las sabanas polvorientas de África hace 300.000 años hasta el mundo moderno conectado digitalmente. Desde los primeros homínidos que apenas se distinguían de otros primates hasta una especie capaz de comprender las leyes fundamentales del universo. Pero este viaje está lejos de terminar. La evolución humana no se detuvo en el pasado. Continúa en el presente y continuará en el futuro, aunque las presiones selectivas que ahora enfrentamos son radicalmente diferentes de las que moldearon a nuestros ancestros. Los descubrimientos científicos continúan revelando nuevos capítulos de nuestra historia. Cada año, nuevos fósiles emergen de la Tierra, nuevas técnicas de análisis se desarrollan, nuevas perspectivas se abren. La historia de nuestros orígenes se está reescribiendo constantemente, volviéndose más rica, más compleja, más fascinante con cada hallazgo. Las preguntas fundamentales permanecen. ¿Qué fue exactamente lo que impulsó la expansión final del cerebro humano en los últimos 300.000 años? ¿Cuándo y cómo surgió el lenguaje complejo? ¿Por qué sobrevivió el Homo sapiens mientras otras especies humanas se extinguieron? ¿Qué papel jugó el cambio climático en nuestra evolución? ¿Hasta qué punto la cultura moldeó nuestra biología y viceversa? Pero más allá de las preguntas científicas, hay preguntas más profundas y personales que cada uno de nosotros debe enfrentar. ¿Qué significa ser humano en el siglo XXI? ¿Cómo debemos usar las extraordinarias capacidades que heredamos de millones de años de evolución? ¿Qué responsabilidad tenemos hacia las futuras generaciones que heredarán el mundo que estamos moldeando? La comprensión de nuestros orígenes no es un ejercicio académico árido. Es profundamente relevante para entender quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. Cuando miramos hacia atrás, a los millones de años que nos trajeron hasta aquí, vemos una historia de adaptación, resiliencia, creatividad, cooperación. Vemos una especie que ha enfrentado extinciones, cambios climáticos catastróficos, competencia con otras especies, enfermedades, hambrunas. Y sin embargo, hemos sobrevivido. Más que sobrevivir, hemos prosperado. Somos los herederos de una línea ininterrumpida que se extiende hasta los albores mismos de la vida en la Tierra. Cada uno de nosotros porta en sus células el legado de billones de ancestros, desde las primeras bacterias hasta los peces que salieron del agua hasta los mamíferos que sobrevivieron la extinción de los dinosaurios hasta los primates que bajaron de los árboles hasta los homínidos que caminaron erguidos por primera vez. Nuestro ADN es un archivo histórico, un libro escrito en el código de la vida que documenta este viaje épico. Cuando los científicos secuencian genomas antiguos, cuando comparan nuestro ADN con el de neandertales y denisovanos, cuando rastrean las mutaciones que nos diferencian de los chimpancés, están leyendo literalmente nuestra historia familiar escrita en moléculas de 4 letras. Y esta historia nos enseña lecciones profundas. Nos enseña humildad. Nos muestra que no somos el centro del universo, sino una especie entre millones, moldeada por las mismas fuerzas evolutivas que han dado forma a toda la vida. Nos enseña que compartimos un ancestro común con cada ser vivo en este planeta, desde las bacterias hasta las ballenas azules. Somos parte de una familia inmensa, conectados por lazos de parentesco que se extienden a través del tiempo profundo. Pero esta historia también nos enseña que somos únicos. Ninguna otra especie ha desarrollado las capacidades cognitivas y culturales que poseemos. Ninguna otra especie ha transformado el planeta de la manera en que lo hemos hecho. Con estas capacidades únicas viene una responsabilidad única. Enfrentamos hoy desafíos que habrían sido inimaginables para nuestros ancestros. El cambio climático antropogénico amenaza ecosistemas enteros. La pérdida de biodiversidad ocurre a ritmos sin precedentes.
Las armas nucleares hacen posible, por primera vez en la historia, la autodestrucción de nuestra especie. La inteligencia artificial promete transformar la sociedad humana de maneras que apenas comenzamos a comprender. Pero así como nuestros ancestros enfrentaron y superaron desafíos extraordinarios, nosotros también tenemos la capacidad de enfrentar los nuestros. Las mismas características que nos permitieron sobrevivir la edad de hielo, colonizar continentes, domesticar plantas y animales, construir civilizaciones, ahora pueden permitirnos resolver los problemas del siglo XXI. Nuestra capacidad para el pensamiento abstracto nos permite comprender sistemas complejos como el clima global. Nuestra capacidad para la cooperación a gran escala nos permite coordinar acciones a nivel planetario. Nuestra capacidad para la innovación tecnológica nos permite desarrollar nuevas soluciones a problemas antiguos. Nuestra capacidad para el pensamiento simbólico y la narrativa nos permite crear visiones compartidas del futuro que queremos construir. La historia de la evolución humana no es solo una historia del pasado. Es también una historia sobre el potencial. Muestra lo que es posible cuando una especie desarrolla las herramientas cognitivas y culturales adecuadas. Muestra que el cambio, incluso el cambio radical, es posible. Nuestros ancestros transformaron su mundo una y otra vez. Nosotros tenemos la misma capacidad. Pero también nos recuerda nuestra fragilidad. De todas las especies humanas que han existido, solo una sobrevive hoy. Los australopitecos, los Homo habilis, los Homo erectus, los neandertales, los denisovanos, todos se han extinguido. Su desaparición nos recuerda que la supervivencia no está garantizada. Las especies, incluso las especies inteligentes, pueden extinguirse. La pregunta que enfrentamos es, ¿qué tipo de ancestros queremos ser? Cuando futuros científicos, quizás dentro de cientos de miles de años, estudien nuestros restos fósiles, ¿qué historia contarán? ¿Será una historia de una especie que usó su inteligencia para construir un futuro sostenible y próspero? ¿O será la historia de una especie que, a pesar de su extraordinario intelecto, no pudo superar sus impulsos destructivos? La respuesta a esta pregunta depende de las decisiones que tomemos hoy. Cada generación hereda el mundo creado por las generaciones anteriores y lo pasa, modificado, a las generaciones futuras. Somos un eslabón en una cadena que se extiende desde el pasado profundo hacia el futuro distante. Las decisiones que tomamos hoy resonarán a través de las generaciones venideras. Comprender nuestros orígenes no nos da respuestas fáciles a estos dilemas, pero nos proporciona perspectiva. Nos muestra el contexto más amplio dentro del cual existimos. Nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, una narrativa épica que comenzó hace miles de millones de años y que continuará, de una forma u otra, mucho después de que hayamos desaparecido. También nos recuerda nuestra interconexión fundamental. Todos los humanos en la Tierra hoy descendemos de aquellas poblaciones africanas de hace 300.000 años. Geneticamente, somos extraordinariamente similares. Las diferencias superficiales que usamos para dividirnos en razas, etnias, nacionalidades, son triviales comparadas con lo que compartimos. Somos una especie, una familia humana global, unida por lazos de ascendencia común. Los estudios genéticos han demostrado que hay más variación genética dentro de cualquier población humana que entre poblaciones diferentes. Dos individuos seleccionados aleatoriamente del mismo país pueden ser genéticamente más diferentes entre sí que un africano y un europeo. Las categorías raciales tradicionales no tienen base biológica sólida. Son construcciones sociales, no realidades genéticas. Esta comprensión de nuestra unidad fundamental como especie debería informar cómo nos tratamos unos a otros. Los conflictos étnicos, el racismo, la xenofobia, todos se basan en una ficción, en la ilusión de que las diferencias superficiales representan divisiones profundas. La ciencia nos dice lo contrario. Nos dice que todos somos primos cercanos, ramas de un árbol genealógico común. Y no solo compartimos ascendencia con otros humanos. Compartimos ascendencia con toda la vida en la Tierra. Los chimpancés son nuestros primos evolutivos más cercanos, pero también estamos emparentados con los árboles, los hongos, las bacterias. Toda la vida en este planeta surgió de un ancestro común hace aproximadamente 4.000 millones de años. Somos parte de una red interconectada de vida que se extiende a través de todo el planeta y a través de toda la historia de la vida. Esta perspectiva evolutiva nos proporciona también una ventana hacia el futuro. La evolución no se ha detenido. Los humanos seguimos evolucionando, aunque las presiones selectivas que ahora enfrentamos son diferentes. La medicina moderna ha alterado las presiones selectivas relacionadas con la salud. La urbanización ha creado nuevos ambientes. La globalización ha aumentado la mezcla genética entre poblaciones. La tecnología está transformando nuestro modo de vida a ritmos sin precedentes.
Algunos científicos especulan sobre la posibilidad de que los humanos dirijan activamente su propia evolución futura a través de tecnologías como la edición genética. Esta perspectiva plantea profundas cuestiones éticas. ¿Tenemos el derecho de modificar el genoma humano? ¿Quién decide qué modificaciones son aceptables? ¿Cómo aseguramos que estas tecnologías se usen para el beneficio de todos, no solo de unos pocos privilegiados? Estas son preguntas que nuestra generación y las futuras generaciones deberán enfrentar. No hay respuestas fáciles. Pero el conocimiento de nuestra historia evolutiva puede informar estas discusiones. Nos recuerda que la evolución es un proceso continuo, no un evento único. Nos muestra que el cambio es la norma, no la excepción. Nos enseña que la adaptación y la flexibilidad han sido claves para nuestra supervivencia. También nos recuerda que somos producto de nuestro ambiente tanto como de nuestros genes. La dicotomía entre naturaleza y crianza es falsa. No somos determinados completamente por nuestros genes ni moldeados completamente por nuestro ambiente. Somos el producto de una interacción compleja entre ambos, desarrollándose a lo largo del tiempo. Esta comprensión tiene implicaciones para cómo estructuramos nuestras sociedades. Si reconocemos que el potencial humano puede ser cultivado o sofocado dependiendo del ambiente, entonces tenemos la responsabilidad de crear ambientes que permitan a todos los individuos desarrollar plenamente sus capacidades. La educación, la nutrición, la atención médica, las oportunidades económicas, todas estas cosas moldean quienes llegamos a ser tanto como nuestros genes. La historia de la evolución humana es, en última instancia, una historia de posibilidad. Muestra que los cambios fundamentales son posibles. Que las capacidades extraordinarias pueden surgir a lo largo del tiempo. Que los desafíos aparentemente insuperables pueden ser superados. Que una especie puede transformarse de habitantes de árboles a exploradores de planetas en un parpadeo del tiempo evolutivo. Somos los herederos de este legado extraordinario. Cada uno de nosotros porta en su interior el potencial moldeado por millones de años de evolución. El mismo cerebro que permitió a nuestros ancestros fabricar herramientas de piedra nos permite hoy comprender física cuántica. El mismo impulso que llevó a nuestros ancestros a explorar más allá del horizonte nos lleva hoy a explorar el espacio exterior. Las mismas capacidades de cooperación que permitieron a nuestros ancestros cazar mamuts nos permiten hoy coordinar proyectos científicos globales. Pero con estas capacidades viene la responsabilidad. Somos la primera especie en la historia de la Tierra plenamente consciente de su propia evolución, capaz de comprender cómo llegó a ser lo que es. Esta conciencia nos da un poder sin precedentes, pero también una obligación sin precedentes. Tenemos la obligación de usar nuestro conocimiento sabiamente. De preservar la biodiversidad del planeta que nos dio origen. De asegurar que las futuras generaciones hereden un mundo habitable. De usar nuestra tecnología para mejorar la condición humana, no para degradarla. De superar las divisiones artificiales que nos separan y reconocer nuestra humanidad común. La historia de nuestros orígenes nos enseña que somos capaces de cosas extraordinarias cuando trabajamos juntos. Los grandes logros de la humanidad, desde la construcción de civilizaciones hasta el desarrollo de la ciencia, han sido siempre esfuerzos colectivos, construidos sobre el conocimiento acumulado de generaciones. Ningún individuo solo podría reinventar la civilización moderna desde cero. Somos poderosos porque podemos cooperar, compartir conocimientos, construir sobre el trabajo de quienes vinieron antes. Esta capacidad para la cooperación y la acumulación cultural es nuestro superpoder evolutivo. Es lo que nos permitió conquistar el planeta. Y es lo que nos permitirá enfrentar los desafíos del futuro. Pero requiere que reconozcamos nuestra interdependencia, que valoremos la contribución de cada individuo, que construyamos instituciones que promuevan el bien común. Al final de este viaje a través del tiempo, nos encontramos de vuelta en el presente, mirando hacia el futuro. Hemos visto de dónde venimos, comprendemos mejor quiénes somos. Ahora la pregunta es, ¿hacia dónde vamos? La respuesta a esa pregunta aún no está escrita. El futuro no está predeterminado. Somos los autores de los próximos capítulos de la historia humana. Las decisiones que tomamos hoy, las instituciones que construimos, los valores que transmitimos a las próximas generaciones, todos estos factores moldearán el curso futuro de nuestra especie. La evolución nos ha dotado de las herramientas cognitivas necesarias para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Tenemos la inteligencia para comprender problemas complejos. Tenemos la creatividad para imaginar soluciones. Tenemos la capacidad de cooperación para implementar esas soluciones a escala global. Lo que necesitamos ahora es la sabiduría para usar estas herramientas de manera responsable. La historia de la evolución humana es una historia de triunfo, pero también de tragedia. Es una historia de especies que se extinguieron, de callejones sin salida evolutivos, de experimentos que fracasaron. Nos recuerda que el éxito no está garantizado.
Pero también nos muestra que cuando una especie desarrolla las adaptaciones adecuadas, cuando encuentra el nicho ecológico correcto, cuando aprovecha las oportunidades que se presentan, puede lograr cosas extraordinarias. Somos esa especie. Hemos logrado cosas extraordinarias. Desde aquellos primeros homínidos en las sabanas africanas hasta los astronautas en la Estación Espacial Internacional, hemos recorrido un camino increíble. Hemos transformado nuestro mundo y a nosotros mismos en el proceso. Pero el viaje continúa. La historia no ha terminado. Somos participantes activos en el drama continuo de la evolución humana. Cada día, con nuestras decisiones individuales y colectivas, estamos escribiendo los próximos capítulos de esta historia. ¿Será una historia de la que las futuras generaciones puedan sentirse orgullosas? ¿O será una historia de oportunidades perdidas y potencial desperdiciado? La respuesta depende de nosotros. Somos los custodios temporales de un legado extraordinario. Tenemos la responsabilidad de transmitir este legado, enriquecido y mejorado, a quienes vendrán después. Esta es nuestra oportunidad, nuestro desafío, nuestro privilegio. Conocer nuestros orígenes no es solo satisfacer la curiosidad intelectual. Es comprendernos a nosotros mismos más profundamente. Es reconocer nuestra conexión con toda la vida en la Tierra. Es apreciar la extraordinaria serie de eventos que tuvieron que ocurrir para que estuviéramos aquí hoy. Es asumir la responsabilidad que viene con ser la especie dominante en el planeta. Somos Homo sapiens. Los humanos sabios. Este nombre es a la vez una descripción y una aspiración. Describe nuestra capacidad para el conocimiento, para la comprensión, para la sabiduría. Pero también nos desafía a estar a la altura de ese nombre, a usar nuestra sabiduría de manera responsable, a ser dignos del legado que hemos heredado. La historia de nuestros orígenes es una de las historias más extraordinarias jamás contadas. Es una historia que nos pertenece a todos, porque todos somos parte de ella. Cada uno de nosotros es un eslabón en la cadena ininterrumpida de vida que se extiende desde los albores de la existencia hasta el presente y hacia el futuro desconocido. Esta es nuestra historia. Esta es nuestra herencia. Este es nuestro futuro para moldear. El viaje que comenzó hace millones de años en las sabanas africanas continúa hoy, en cada uno de nosotros. ¿Hacia dónde nos llevará? Esa pregunta aún está abierta. Y esa es precisamente la parte más emocionante de toda esta historia. El futuro aún no está escrito. Y nosotros tenemos el lápiz en nuestras manos. El secreto de nuestro origen ya no está oculto. La ciencia ha iluminado los capítulos más profundos de nuestra historia. Pero el conocimiento de dónde venimos es solo el comienzo. Ahora debemos usar ese conocimiento para decidir hacia dónde vamos. Para construir un futuro digno del extraordinario viaje que nos trajo hasta aquí. Para honrar a los innumerables ancestros cuyos triunfos y sacrificios hicieron posible nuestra existencia. Para asegurar que las generaciones futuras puedan continuar el viaje que comenzó cuando el primer homínido dio el primer paso en su camino hacia la humanidad. Este es nuestro legado. Esta es nuestra responsabilidad. Este es nuestro momento en la gran narrativa de la vida en la Tierra. Y la forma en que respondamos a este momento determinará no solo nuestro propio destino, sino el destino de innumerables generaciones que aún no han nacido. El viaje continúa. Y todos nosotros somos los viajeros, navegando juntos hacia un futuro desconocido pero lleno de posibilidades infinitas.